brevemente, no sé cuántas personas están conectadas con nosotros, Pastor Miguel. Sí tenemos algunos conectados, ¿verdad? Sí, pastor, sí, tenemos un gran número de personas conectadas. Ok. Bueno, la idea es entrar con unos puntos focales, eh, así como está estructurada la lección, pensar en el texto clave, trabajar con una introducción, ¿verdad? Establecer objetivos claros, que es lo que el pastor Giancarlo y todos los que han estado trabajando con esto nos han estado pidiendo. Y bueno, tener claro los puntos más importantes y resaltantes a trazar durante el repaso del día de mañana. Se nos ha dicho que no, la idea no es eh, presentar un sermón, la idea no es dar un estudio bíblico, ¿verdad? A los feligreses, a los miembros de iglesia, sino más bien que ellos puedan repasar los conocimientos. La idea del maestro es que el maestro pueda llevar al alumno a que el alumno se encuentre con la palabra y por sus propios medios estudie la Sagrada Escritura, estudie la palabra y la palabra se encuentre con ellos y ellos puedan aplicar a la vida espiritual cada una de las lecciones aprendidas. Entonces vamos a centrarnos en esto, vamos a tener una introducción, ¿verdad? Vamos a hablar de los puntos objetivos claros, tener puntos focales y por supuesto finalmente estaremos enfocándonos en un llamado, ¿no? En una apelación. Siempre importante, queridos maestros, tener claras las ideas, ¿verdad? Las ideas que vamos a trazar. Pasa mucho, estamos trabajando acá en la iglesia de Sierra Maestra y a veces estamos solamente observando, como pastor me siento a observar el escenario, a ver cómo se están desenvolviendo los maestros y cuando usted estructura el repaso y va día por día, pasa que cuando el maestro de escuela sabática, el director de escuela sabática o el encargado va a tocar la campanita diciendo que solo quedan 5 minutos, el maestro apenas va por el día martes, ni siquiera ha llegado al día miércoles, ¿no? Porque va estructurando la lección día por día y no es el ideal. El ideal es que usted en la lección trate de conseguir las ideas focales, las ideas más importantes, y esas ideas importantes usted las pueda desarrollar, ¿verdad? Durante su programa. Hay un texto clave que encontrábamos allí, ¿verdad? Se encuentra en Marcos 13, 26 al 27, son dos textos bíblicos, pero que de alguna manera resumen, ¿no? Esta lección número 10, últimos días, dice la escritura, entonces verán, ¿verdad? Al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Si hay algo clave que usted debe resaltar en estos textos, ¿verdad? O en este texto clave, en este texto importante, que está en la lección del maestro de paso, es que en primer lugar la lección establece que Jesús vendrá a la tierra, ¿verdad? Jesús vendrá a la tierra y Jesús volverá a la tierra, estemos preparados o no estemos preparados, ¿verdad? Estemos tomando decisiones o no. El Señor Jesús vendrá a la tierra. Es una gran verdad bíblica y es una enseñanza principal para nosotros como adventistas del séptimo día. Pero Él vendrá y dice la Escritura que vendrá a buscar a sus escogidos, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos escogidos? Esos escogidos son todos aquellos que han comenzado a tomar decisiones importantes en su vida, aquellos que viendo los eventos y las señales de los tiempos tal cual como ustedes y yo lo estamos viendo el día de hoy, no se quedan de brazos cruzados, sino por el contrario, están comenzando a tomar decisiones importantes. Entonces la idea de este repaso es que los feligreses, nuestros miembros de iglesia, puedan entender, ¿verdad? Que no solamente Jesús vendrá a la tierra, sino que esta verdad, esta realidad, nos debe invitar a nosotros a comenzar a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y a eso es que nos vamos a enfocar en esta hora. En la introducción, ¿verdad? Vamos a encontrar allí Marcos 13, contiene la perspectiva de Jesús acerca de la escatología, es decir, cuál es la perspectiva que Jesús tenía con relación a la escatología, cómo veía Jesús o cómo Jesús anunció los eventos finales, es decir, acerca de los acontecimientos de los últimos días. Su discurso está precedida por una pregunta formulada por su discípulo en respuesta a su declaración sobre la destrucción del templo de Jerusalén, un acontecimiento que ellos asociaban con el fin del mundo, ¿verdad?
Recuerdan ustedes que esos muros de ese templo era majestuoso, aunque era el templo de Herodes, no era el templo, ¿verdad?, de Salomón. Sin embargo, seguía siendo una joya arquitectónica. Y Jesús mirando el templo, y que era el orgullo de paso de esta nación judía, Jesús mirando el templo le dijo, mira, no quedará piedra sobre piedra antes de que todo sea derribado. Y los discípulos, por supuesto, hacen la pregunta, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del tiempo, porque ellos relacionaban que esto solamente podría ocurrir en ocasión de la segunda venida de Cristo, o en este caso, mejor dicho, en ocasión del fin de los tiempos. Ellos asociaban las palabras de Jesús con la destrucción final, con el fin de los tiempos. Hay una perspectiva escatológica, ¿verdad? Y bueno, lo hemos estudiado allí en la introducción. Ustedes deben aclarar a sus alumnos, ¿verdad?, qué concepto, cómo se define la escatología. Yo tenía una anotación por acá. La escatología, nada más y nada menos que nos permite, ¿no?, anunciar eventos previos. La definición clara de la escatología es prever eventos previos. Jesús está acá en Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. De paso, necesitamos como maestros para el día de mañana haber estudiado estos 3 capítulos, porque estos 3 capítulos presentan un orden cronológico de los eventos escatológicos tal cual como Jesús los anunció, ¿verdad? Siendo Mateo 24 uno de los principales, por supuesto, libros o capítulos a estudiar cuando hablamos de la escatología tal cual la presentó Jesús. Pero escatología es básicamente eso. Estamos hablando de anunciar, ¿verdad?, previamente los acontecimientos que habían de acontecer, ¿verdad? Uno de los primeros eventos escatológicos es la destrucción, ¿verdad?, del templo, tal cual como Jesús lo anunció, y lo vamos a ver allí en los primeros capítulos. Entonces, escatología es eso, el anuncio nada más y nada menos que de los eventos relacionados con el fin de los tiempos. Obviamente, para nosotros los adventistas del séptimo día, los estudiosos de la Biblia, es muy importante, ¿verdad?, conocer los tiempos y las sazones, conocer, ¿verdad?, en qué momento de la historia nos encontramos y cuáles son los eventos que están ocurriendo, porque solamente este conocimiento escatológico de la profecía bíblica o de los anuncios tal cual como lo presentó Jesús en Marcos capítulo 13, nos ayudan a prepararnos. Vamos a encontrar algo, maestros, que es muy importante. A veces nos preocupamos mucho por los detalles, ¿verdad? Y hay gente que anuncia incluso fechas y se concentra en los detalles, ¿verdad? Lo importante no son tanto los detalles que pudiéramos mañana dilucidar ante nuestros miembros de iglesia. Lo importante, hermanos, es cómo los acontecimientos del fin del tiempo me van a ayudar a mí, ¿verdad?, y a nuestros miembros a prepararse. Lo importante acá es las implicaciones para nuestra vida espiritual de los eventos que han de acontecer y que están ocurriendo y que van a acontecer hacia el final de la historia de este planeta. Entonces, teniendo una introducción clara, ¿verdad?, hay objetivos también claros. Entre los objetivos vamos a encontrar allí evaluar las motivaciones e intenciones que impulsan a nuestra fidelidad para con Dios. Recuerdan ustedes que el estudio que estamos analizando, aunque tiene su foco principal en Marcos capítulo 13, también estábamos dejando la parte final del capítulo 12, ¿verdad?, que prácticamente es la introducción de nuestro estudio, y esto está relacionado, por supuesto, con la ofrenda de esa viuda, ¿verdad? Y cómo la ofrenda de esta viuda ha sido una bendición, un ejemplo claro de lo que es dar con verdadera intención de corazón, mostrar que Jesús enseña, lo que Jesús enseña con relación a la destrucción de Jerusalén, del templo especialmente, y las señales del fin del tiempo, y señalar, y yo creo que esto es mucho más importante que estar enfocado en los detalles, como ya decía, señalar las implicaciones espirituales de los eventos escatológicos en nuestra vida espiritual. De qué manera estos eventos, ¿verdad?, escatológicos tienen implicaciones para nuestra vida espiritual y para lo que tiene que ver con nuestra preparación y la preparación de nuestros miembros hacia el reino de los cielos. Teniendo claros los objetivos, ¿verdad?, y dejando claro a los miembros, nosotros entonces necesitamos tener en nuestra mente los puntos focales, ¿verdad? Y es el contenido claro de nuestra lección, y nosotros lo vamos a mirar, ¿verdad?, a continuación, y quizá vamos a hacer referencia a algunos de estos eventos, ¿no? De estos eventos. La primera parte
tiene que ver con la ofrenda de la viuda. Ustedes y yo conocemos la historia, está allí en el libro de Marcos, ¿verdad? Capítulo 12, los versos finales, Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, y básicamente nos enfocamos en el hecho de que el Señor Jesús miró con atención la ofrenda que trajo esta mujer, una viuda muy pobre que trajo dos blancas consigo, un cuadrante, una a la 36, ¿verdad? De lo que era un denario, que era el salario mínimo, el salario diario de un jornalero. Es decir, era una ofrenda ante la vista humana insignificante, pero que Jesús alabó, ¿verdad? Y reconoció de manera especial. Dice la Escritura que los ricos traían lo que sobraba. A diferencia de esta mujer entregó todo lo que tenía. Y esto simplemente nosotros como maestros necesitamos dejarle en claro a nuestros alumnos, ¿verdad? A nuestros miembros, a los feligreses de la iglesia, que el Señor mira más allá de las cantidades, mira la disposición y el sacrificio y cuánto nos puede costar a nosotros, no solamente el dinero, ¿verdad? Sino realmente cuánto cuesta el tiempo. A veces es fácil entregar el tiempo cuando nos sobra, a veces es fácil entregar una ofrenda ante el Señor cuando nos sobra, pero cuán importante es entregar nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando realmente me cuesta, cuando tengo un trabajo durante la semana bastante duro y sin embargo llego a las 6 de la tarde, 6:30, me echo un baño y salgo corriendo al grupo pequeño, ¿verdad? Y ese tiempo que realmente me cuesta sacrificio, ese tiempo el Señor lo valora de una manera muy especial. Y básicamente fue lo que ocurrió con la ofrenda. El Señor valoró la ofrenda no por la cantidad, sino porque era todo el sustento que ella tenía. Y a veces es necesario para nosotros como hijos de Dios estar dispuestos a dar todo, ¿verdad? Entonces el Señor mira mucho la intención y ese básicamente es el foco de este primer punto. Lo segundo que nosotros necesitamos mirar, ¿verdad? Es lo que tiene que ver con el orden, ¿verdad? De Marcos capítulo 13. Ustedes necesitan estudiar Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Ahí ustedes van a encontrar el orden cronológico de los eventos finales o de esos eventos escatológicos tal cual como el Señor Jesús lo presentó. Pastor Miguel, quisiera saber si nos están escuchando perfectamente, ¿sí? Sí, pastor, excelente, estamos allí atentos. Ok, si alguno quisiera intervenir, no sé si hay chance para intervenir o eso queda hacia el final. Pastor, podemos dosarlo, que usted culmine y al final podemos hacer algunas intervenciones. Ok, perfectamente. Si alguno quiere intervenir, no sé si puede levantar la mano y puedes tranquilamente. Entonces, la segunda parte, estábamos diciendo, es el orden, ¿verdad? Como se establece la profecía escatológica, tal cual como la concibió o la presentó Jesús. Ustedes deben estudiar, queridos maestros, no solamente Marcos capítulo 13, subrayar, yo subrayé mi Biblia, Marcos capítulo 13. Generalmente cuando estudiamos el mensaje profético de Jesús, lo estudiamos a la luz de Mateo capítulo 24. Esta vez, ¿verdad? Tuvimos que subrayar Marcos capítulo 13, subrayar Lucas capítulo 21 y mirar, ¿no? Esta serie de acontecimientos y de eventos que son muy importantes, ¿verdad? Aunque hemos dicho que los detalles no son lo elemental, no debe ser el foco principal de la lección. Sin embargo, es muy importante porque estamos viviendo en un mundo totalmente argumentativo. La gente, el mundo posmoderno, la mente posmoderna necesita en este tiempo que usted le explique, que usted le argumente, ¿verdad? Que usted le convenza. Uno de los mensajes en donde yo más recibo inspiración cuando predico campañas evangelísticas, cuando me toca hacer evangelismo, donde yo siento más, ¿verdad?, espíritu de persuasión, es cuando me toca explicar, ¿verdad?, cómo está este mundo, cómo las señales del fin del tiempo están anunciando que algo extraordinario va a ocurrir. Y Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 nos dan un marco general, tal cual lo presentó Jesús, acerca de cómo está la historia de este mundo y cuán cercano está nuestra redención, cuán cercano está la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces vamos a encontrar que una de las primeras grandes señales que Jesús presenta es que se presentarían falsos cristos, ¿verdad? Y usted puede argumentar allí, puede dar ejemplos de algunos personajes. De hecho, el espiritismo moderno, la nueva era, la astrología, ¿verdad? Todo aquel que trata de predecir, ¿verdad?, el futuro, de alguna forma está tratando de usurpar el lugar de Cristo en la tierra.
Entonces, esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Nosotros miramos la televisión todos los días y podemos observar cómo la profecía de falsos cristos se cumple. El espiritismo está en su máximo apogeo, la nueva era, la astrología y todo esto, todo este movimiento es un anuncio claro, ¿verdad?, de lo que la profecía bíblica había establecido: de falsos cristos se levantarían. La escritura habla de que habría guerras y rumores de guerra. Nosotros hemos hablado de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Usted puede explicar, hermanos queridos, cómo ha estado el siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial, cómo está el siglo XXI, las amenazas, cómo está el Oriente Medio hoy en día, la guerra allá con Israel, ¿verdad? Y ese grupo Hamas, y Palestina, cómo está Ucrania, cómo está Rusia, Corea del Norte. Usted puede enmarcar, ¿verdad? Puede enmarcar la lección hablando o haciendo énfasis, ¿verdad?, en cómo está este mundo en el tema de la guerra y rumores de guerra. Hemos visto desastres naturales, los terremotos, los maremotos. Las principales potencias de este mundo son conmovidas constantemente por estos desastres naturales. Hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo los tornados, los huracanes, ¿verdad?, causan serios efectos, ¿verdad?, en estas principales potencias. Nuestras inundaciones por doquier, el calentamiento global, ¿verdad? Y usted puede hablar de cualquier cantidad de eventos naturales que son importantes, que fueron predichos por Jesús. Y es una señal del fin del tiempo. Hambre, peste. La palabra peste, ustedes saben que traduce enfermedad, ¿verdad? Aunque estaba viendo aquí que Marcos capítulo 13 no habla de peste, ¿verdad? Pero sí lo habla Mateo capítulo 24. Habla del hambre, ¿verdad? Usted puede hablar del África, de gente muriendo de hambre, aún en los países occidentales, gente que está pasando grandes necesidades, que pudiéramos darle connotación política, ¿verdad?, a que la gente pase hambre aún en nuestros países occidentales, pero la Escritura dice que esto sería principio de dolores, que está enmarcado, ¿verdad?, dentro de la profecía bíblica y de ese sermón escatológico de nuestro Señor Jesucristo. La predicación del Evangelio, ¿verdad?, como parte cumbre de una de las últimas grandes profecías predicha por Jesús, y la tribulación y la persecución. Ahora, como punto número 3 de esta parte focal, vamos a involucrarnos allí en la abominación desoladora, ¿verdad?, que está predicha. Ustedes lo pueden leer ahí en Marcos capítulo 13, versículo 14, ¿verdad? Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice: los que estén en Judea huyan a los montes. Y lo vamos a encontrar también en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 31. Ustedes saben que la abominación, es bueno, importante explicar, abominación es todo lo contrario, todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Todo lo que sea contrario a lo que Dios ha escrito en su palabra, a lo que Dios ha establecido en su palabra, es una abominación. Un ejemplo de ello, por ejemplo, Dios dijo que se unirá el hombre, ¿verdad?, a su mujer y serán una sola carne. La Biblia Escritura habla de hombre y mujer, una relación claramente heterosexual. Sin embargo, hoy en día vemos una grande abominación con estos movimientos LGTB, y donde la homosexualidad es promovida. Eso es una abominación porque está contrario, directamente contrario a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de la abominación, estamos hablando, ¿verdad?, de ir en contra de lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Cuando habla de desoladora, está refiriendo claramente a que esta abominación viene con destrucción. Esta abominación viene con destrucción. Cuando Jesús habló de la abominación desoladora, aquí en Marcos capítulo 13, versículo 14, claramente está haciendo referencia a la destrucción del templo, ¿verdad? Está haciendo referencia a la destrucción del templo. Pero cuando ustedes van al libro de Daniel, ¿verdad?, capítulo 11, versículo 31, ustedes van a encontrar como maestro dos puntos importantes, dos puntos focales claros, ¿verdad? Lo primero habla de las tropas, que las tropas profanarían el santuario, y esas tropas profanando el santuario es una referencia clara a lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70, ¿verdad?, con las tropas, cuando rodearon las tropas romanas a Jerusalén. Y bueno, era una señal clara de que la ciudad iba a ser sitiada, y iba a ocurrir todo lo que ustedes y yo conocemos, ¿verdad?, la destrucción finalmente de ese majestuoso templo y de todo lo que nosotros conocemos. Y lo segundo, dice Daniel capítulo 11, versículo 31, por eso este texto es importante para ustedes como maestros, ¿verdad? Lo segundo es que dice que se iba a quitar el continuo sacrificio. Es decir, la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel tenía un doble cumplimiento. En primer lugar, tenía que ver con la destrucción del templo, ¿verdad? Y esto como consecuencia a las decisiones erradas de los judíos
habían sacrificado al dador de la vida, habían entregado la sangre inocente y sobre ellos vendría destrucción. Imagínense ustedes nada más y nada menos que negar a Jesucristo, ¿verdad? Y eso iba a traer consigo destrucción. Pero también tiene que ver hacia el final de la historia con esto que dice el continuo sacrificio, ¿verdad? ¿De qué manera la historia nos muestra que el continuo sacrificio iba a ser tentado a poner a un lado? Bueno, tenemos algunos aspectos importantes, por ejemplo, el caso de María, tenemos a María, ¿verdad? El sistema católico presenta a María como una intercesora. Hoy hablaba con una amiga el día de hoy y me decía, no, el problema es que nosotros creemos en María y ustedes no creen, ¿verdad? Yo le explicaba cómo nosotros sí creemos en María, tenemos una concepción clara de lo importante que fue el ministerio de María para el ministerio de Cristo en la tierra, pero bueno, no lo creemos como ella porque no pensamos, decía yo, le enfocaba a ella, que María sea un intermediario. La Biblia dice que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo, ¿verdad? Y ustedes van a ver que la misa es un sacrilegio donde sacrifican a Cristo todos los días. La Escritura dice que Jesús murió de una sola vez y para siempre. La confesión auricular, por ejemplo, donde hay un sacerdote para confesar vuestros pecados. Ustedes saben que solamente uno puede perdonar pecados, ¿verdad? Su nombre es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes van a ver que el santuario, el continuo al final de la historia, iba a tratar de ser pisoteado de muchas maneras. Hay otro pasaje que, si mal no me equivoco, creo que está en el libro de Ezequiel. Ustedes pueden ir más adelante y estudiarlo, Ezequiel capítulo 8, versículo 9. Ahí hay una profecía clara que se cumple hasta el final de la historia con relación a la adoración a los ídolos, con relación a la adoración a los muertos. Ustedes saben que la Escritura es clara, dice que los muertos nada saben, ¿verdad? Sin embargo, hay una tendencia espiritista a adorar a los muertos. Y también se habla en Ezequiel capítulo 8 y 9 acerca de la adoración al sol, ¿verdad? Eso tendríamos que analizarlo con más tiempo, pero esta adoración al sol no es otra cosa que ustedes y yo lo hemos estudiado como adventistas, que es la imposición de un falso día de adoración, en este caso el día domingo. Y esto va a ser un punto focal al final de la historia de este planeta, porque este poder se iba a levantar para tratar de quitar los tiempos y la ley, como lo habíamos visto en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Entonces, la abominación desoladora es, por supuesto, oponerse directamente a todo lo que Dios ha establecido en su palabra y viene con un espíritu de destrucción, ¿verdad? La Escritura dice, los que estén en Judea, huyan a los montes, ¿verdad? Y estamos viviendo quizás en esos tiempos y quizás sea el momento, ¿verdad? Aunque no vamos a estar diciendo mañana que hay que salir a los montes, que tenemos que huir, que este es el momento, pero quizás sea el momento de comenzar a hacer preparativos, ¿verdad? De ir a esos lugares, a comenzar a sembrar, ¿verdad? Cerca de las ciudades, porque va a llegar un momento en que la orden va a ser dada, la ley dominical va a ser establecida y a nosotros el Señor nos va a dar la oportunidad de predicar el último mensaje de amonestación que este planeta ha de recibir. Entonces es importante este tema de la abominación desoladora. Después vamos a encontrar, ¿verdad?, el tema de las tribulaciones, punto número 4, que la vemos en el cumplimiento en dos fases, ¿verdad? La primera parte de las tribulaciones que habla la Escritura está hablando en el libro de Daniel, por ejemplo, 7 y 8, habla de esos 1260 años, ¿verdad? Donde el cuerno pequeño iba a hacer estrago, iba a perseguir a la mujer y a la descendencia de esta y todo lo que hicieron, ¿no? Esta persecución tenía que ver consigo muerte, la gente fue perseguida y bueno, ustedes conocen esta profecía, pero también estas tribulaciones están relacionadas con la parte final, ¿verdad? Ese tiempo de angustia de Jacob, donde sí el pueblo de Dios, ¿verdad? Sale liberado finalmente y el Señor le da la victoria, ¿verdad? Y básicamente la tribulación tiene esas dos fases al final de la historia. Yo creo que estamos llegando hacia el final, ¿verdad? De este breve repaso y nos quedamos con esta última parte, ¿verdad? Que yo creo que es lo más importante para mí y tiene que ver con la advertencia del llamado, advertencia y llamado final. Porque la última gran señal que nosotros encontramos en la Escritura es la predicación del Evangelio, ¿verdad? Y será predicado el Evangelio del reino por y para testimonio, dice la Escritura, entonces vendrá el fin. La predicación del Evangelio, ¿verdad? Y la necesidad de estar con Cristo. Predicación del Evangelio y la necesidad, que son las implicaciones de nuestra vida, para nuestra vida espiritual.
Si Jesús vendrá muy pronto a la tierra, si las señales del fin del tiempo se están cumpliendo, si estamos mirando el mundo, basta prender la televisión y observar los acontecimientos finales, los acontecimientos históricos, los acontecimientos relacionados con la naturaleza, peste, enfermedades que proliferan, la cólera y otras enfermedades que están volviendo a resurgir. Todas estas cosas nos están indicando que algo terrible, algo importantísimo está por ocurrir. Entonces, como iglesia, nosotros estamos llamando a nuestros miembros a que vean todas estas cosas y no quedar de brazos cruzados, sino que estas cosas deben motivar a la iglesia, número uno, a la predicación del evangelio, y número dos, a la necesidad de depender cada día mucho más de nuestro Dios, humillar nuestro corazón y velar. La escritura dice, ustedes van a ver en Marcos capítulo 13, Mateo 24, Lucas 21, ustedes van a ver mucho la necesidad imperante, ¿verdad?, hacia la iglesia de estar velando, de estar atento, de estar apercibido, Miren lo que dice en Marcos capítulo 13, versículo 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a la puerta, Yo quiero terminar con un breve testimonio. Estaba predicando yo en Estados Unidos, ¿verdad?, en una de esas campañas que me tocó hacer, y estaba predicando, no recuerdo bien el estado, por cierto, Pastor Miguel le predicaba a Nirro, ¿verdad?, a su primo, y estaba predicando en un lugar, y cuando llegué ese día, ese sábado, me anunció el pastor y me anunciaron los hermanos que venía un huracán, ¿verdad? Ese sector es el donde fue el huracán Katrina. Ustedes pueden recordar ese tiempo, ese episodio. Y yo recuerdo que los hermanos ese sábado se fueron, el domingo el pastor, ¿verdad?, y recogimos algunas cosas, me metieron en un hotel, me dijeron, pastor, vamos a estar atentos, a veces no pasa nada, esa era la percepción que tenía el pastor, o a veces pasa, esperemos que no pase nada y que el lunes o martes comencemos, sigamos la campaña. Y hermano querido, 7 de la noche, tal cual se había anunciado, 7 de la noche, tal cual se había anunciado, comenzó el aguacero, ¿verdad?, a caer lluvia, ventarrones, y hermano querido, se fue la luz, y por primera vez, ¿verdad?, en muchísimos años yo sentí temor. Nunca había sentido temor por mi vida como lo sentí en esas horas. La luz que me quedaba en el teléfono se acabó. El ventarrón era tan grande que parecía que esa ventana se iba a hacer pedazos. Yo sentía que el edificio se movía de un lugar a otro. Y hermano, eso bastó para que yo doblara mis rodillas y reflexionara no solamente sobre mi vida espiritual, sino pensara en mi familia. Pensé mucho en mi familia, pensé en mis hijos, ¿verdad?, pensé en mi esposa, en que no me despedí de ellos, en que los estaría dejando en este mundo. Y esas horas, hermano, de agonía, de angustia, sabiendo que quizás me estaba muriendo en un país extranjero por un desastre natural, ¿verdad? Eso me llevó a mí a reflexionar y a comenzar a tomar decisiones importantes en mi vida. Y es lo que debe indicarnos a nosotros la profecía bíblica. Las señales del fin del tiempo deben movernos a nosotros a comenzar a tomar decisiones importantes. Mateo 24, 45 al 46 dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando venga su Señor, le halle haciendo así. Es decir, velando, orando y predicando el evangelio de Jesucristo por y para testimonio. Entonces, dice la Escritura, tendrá el fin. Que Dios le bendiga, querido maestro. Felices de haber compartido con ustedes en esta hora. Muchísimas gracias, Pastor David. Excelente presentación, excelente ponencia. Muy, muy interesante, muy importante para todos, cada uno de nuestros maestros de escuela sabática. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para que podamos realizarle al Pastor David